Hubo algunos que me gustaron más que otros, obviamente, pero la verdad que vienen bien. Esa sería la idea. No peguen la consigna o esas cosas más de relleno, porque, bueno, porque molestan más que otra cosa, así que eso sería con respecto a la estructura. Igual para dudas más puntuales, esperemos un ratito más. Así, no les preguntan dos veces. Hoy hubo una especie de entrevista de la CONEAU. ¿Saben qué es la CONEAU? A ver esas reacciones. No, bien. Bien. Comisión Arranca con Nacional comisión. de Acreditación Universitaria. Bien. La E la dejamos, yo tampoco Evaluación. me la sé. Bien, gracias. Perfecto, un 10. Eh, Nada, Gracias a es la Google. comisión. Bueno, gracias a usted. Eh, la verdad que, bueno, nos hicieron un par de preguntas. Cada tantos años se va acreditando la carrera, no sé si ustedes saben, pero electrónica dentro de la UTN, Facultad Regional Córdoba, está acreditada a Mercosur. Entonces ustedes les validarían con algún trámite, seguro que algunos pesos por acá, algunos pesos por allá, les validarían a ustedes el título para trabajar en cualquier país del Mercosur. Luego, por ejemplo, está lo de la doble titulación, que charlamos el martes pasado. Y bueno, el tema es que se va acreditando constantemente. Y bueno, la UTN tenía que armar como una especie de autoevaluación, un informe en el cual marcar qué cosas estaban mal, qué cosas estaban bien, qué cosas estarían mejorando, qué cosas deberían mejorar. El tema del presupuesto es un tema que se repitió mucho. Y bueno, y hoy agarraban a dos docentes de cada carrera y también sumado ciencias básicas y las de posgrado. Y bueno, nos hicieron algunas preguntas, estuvo entretenido, un poco. ¿Puede que el otro profe de electrónica haya sido Paz? Sí, ¿cómo sabías? Porque yo trabajo con él en el centro de investigación y comentó Ah, hoy a la tarde que estaba en una reunión que aparentemente fue un poquito densa, o no sé. en las reuniones con tanta gente éramos más o menos como 22 personas y dos entrevistadores. Es fundamental el moderador. Yo soy un ferviente hincha pelotas de que el moderador en las reuniones tiene que moderar, porque si no pasa de que alguien agarra el micrófono y se pone a contar de su vida. Y había dos o tres preguntas muy claras, no es que vamos a charlar de algo. Entonces, capaz que por eso se puso un poco densa, hubo algunas personas que hablaron 10 15 minutos y después fue como hablen un minuto porque se acaba. Eh, Nosotros, nada, se hablaba poco del tema de ¿cómo se llaman? De las tutorías. No sé si saben, a ver las reacciones. ¿Saben lo de las tutorías de los primeros años? Yo fui monitor estudiantil dentro del programa, así que sí. A ver, igual tres no, un sí, de 40 personas. Bien, están flojos de reacciones hoy. Bueno, hay programas de tutorías que se han encarado de distintas formas. Este año había una más había una de docentes de ciencias básicas. Y lo que comentaba Claudio, de que, nada, que en electrónica se han armado como grupos que terminan funcionando como una especie de tutorías de acompañamiento. Por ejemplo, la cooperativa, el club de robótica, la rama estudiantil de la IEEE. Son algunos espacios que funcionan para los chicos de primeros años, que no saben nada de electrónico, saben muy poco, vayan como nada, acompañando esas materias tan duras de ciencias básicas con un poco más de conocimiento y con un poco más de acompañamiento. Eso estuvo bueno. Y bueno, sabemos más o menos la realidad de algunas otras carreras. Hablaban muchos docentes de arriba de los 60 años, entonces eso también, obviamente, su mirada es distinta a la de los estudiantes, por ejemplo. Y como para comentarles algo, charla de algo distinto.
Obviamente esos son procesos que tenés que hacer muy mal las cosas como para que no se acrediten, pero hay otras carreras en Córdoba que no están acreditadas a ese nivel y bueno, la verdad que es valioso eso a futuro. Eh, bien, todavía nos falta un ratito para el cuarto. ¿Alguno acá es del Club de Robótica, de la IEEE, de la cooperativa? Creo que quedó un poco abandonada estos últimos tiempos. No en ninguno de esos grupos, pero está el grupo de Telegram del Virtual Install Fest, que en realidad se dedica más bien a ayudar a los que quieran instalar Linux y los primeros pasos, pero a veces hacen consultas también de otras materias. Entonces, cuando dijo ahí grupos que se encargan de los estudiantes de los últimos años, dar una mano a los estudiantes que están ingresando, se me vino eso a la mente. Bueno, ¿el Flisón no es el festival? Ese es un festival que fue este fin de semana, si no me equivoco, que hablan todo sobre software libre y demás, pero este es un grupo, en este momento son como 260 personas. Un montón. Claudio ahí lo promociona bastante justamente porque es muy Linuxero. Entonces siempre los del Sí. primer año les manda para que se una el que quiera. Eh, y ahí en realidad son preguntas porque siempre instalando cosas a alguien se le rompe o quieres hacer algo, instalar drivers, cosas así, no saben los comandos, no saben las cosas. Y también se da charlas sobre software libre de vez en cuando. Ya se dio sobre el editor BIM, sobre GIMP, sobre Git. Octave se dio este sábado y yo tengo que dar una sobre látex de acá Mira, dos. qué bien. Ah, eso también me sorprendió ya que lo nombraste. Me sorprendió el tema de los prácticos que fueron entregando. Había muchísimos que entregaron con látex. Eso está bueno. Yo la verdad que como estudiante nunca lo toqué y apenas me recibí empecé a hacer cosas en látex y la verdad que nada, me parece espectacular. Pasa que en teoría nos hicieron hacer un informe en látex, así que bueno, le agarramos el gusto. A mí también me hicieron hacer esos mismos prácticos, pero no los hice. Para los prácticos de este año es medio también una obligación. Por ejemplo, en Aplicada 3 ya nos pidieron el primer práctico que tenga un formato como de, bueno, de informe científico, no sé cómo se llama. Ah, de bueno. Ese con las dos columnitas. Tal cual. Sí, Claro, además sí. sumado a lo virtual, usamos Overleaf, que es mucho más fácil eh, para hacerlo en conjunto. Me estoy riendo del chat. Sí, bueno, después apareció Google Docs que también ayuda con eso. Pero sí, la verdad que Overleaf y LaTeX son muy buenos. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre la etapa 1 del trabajo práctico integrador? La fecha es este viernes. Ya llegamos al famoso viernes 30 de abril casi. Así que es el momento para sacarse las dudas. Mosía, no hay todavía TPs en grupos. Capaz para el segundo cuatrimestre, si vuelve la presencialidad, ahí organicemos el tema de los grupos. Profe, yo estuve hablando con el ingeniero Olmedo, que está yendo a la Facu, porque estoy haciendo técnicas digitales 4, y él va a la Facu periódicamente y dice que no se está haciendo mucho y no ve mucho la posibilidad de que volvamos. Sí, Así, sí, así sí. me dijo él. Bien, bien por esa F, Pedro. Sí, yo voy el viernes, tengo que pedir un permiso especial para ir y voy al Sintra a hacerme unas mediciones ahí. Y sí,
tengo entendido de que van las personas administrativamente y que ni se está hablando, y más con o sea, el tema de la OL, de la segunda OL y todo eso. Hay muchos docentes que ya se están acostumbrando a estas modalidades, entonces como que, qué sé yo, capaz que Claro, termine sí, todo me el año comentó así. que no veía que estén presentando ningún protocolo ni nada de eso por el tema de los laboratorios. O sea, que no veía movimiento en ese sentido. Sí, sí, está complicado. Porque aparte el promedio post, o sea, hay una realidad de que la mayoría de los docentes son personas de Son riesgo. O personas de sea, riesgo. Sí, claro, sí. entonces como... Bien, Mondino Agustín. La modalidad del coloquio de la semana que viene ya le vamos a empezar a decir evaluación, así no nos confundimos. Va a ser idéntica a la evaluación del TP número 1. En aula virtual van a tener 2 horas y chirolas, o sea, el intento dura 2 horas, yo dejo abierto 2 horas y chirolas por el tema de que algunos capaz que por complicaciones no se puede conectar a las 6, o le falla el internet y tiene que hacer el segundo intento, o tiene muchas dudas. Van a entrar todas las preguntas que hemos estado viendo, simulaciones de PSPICE. Ahora vamos a arrancar con dudas de la clase pasada y bueno, algunos ejercicios de que están en la guía. Y eso más que nada. Esa es la modalidad. ¿Deberían habilitar los laboratorios para los últimos años, Pedro? Sí, eso justo fue una de las cosas que surgió hoy, de que a quién priorizarías, si el aula para los de primer año, que capaz están re perdidos y no saben lo que es la universidad, o los laboratorios para los años más avanzados. Hubo uno de civil que contó una experiencia de que fueron con 2 estudiantes, con mucho protocolo, a hacer un práctico, a filmarlo, y eso lo subieron a YouTube. Y eso fue todo. Tengo entendido que el ingeniero Menso, no me acuerdo, ¿era Juan o Eduardo? También intentó, él sí presentó un protocolo para hacer un práctico para sistemas de microondas, que es la materia electiva que él dicta en sexto. Él planteó de ir con 2 o 3 estudiantes, súper cuidados, o sea, hizo todo lo que habría que hacer para un protocolo y se lo rechazaron. Así que eso tengo entendido. Francisco, yo soy uno de esos. Yo la verdad es que no fui un coletécnico y creo que mi primer osciloscopio lo toqué en cuarto, porque tenía un compañero que no me dejaba tocar el osciloscopio en tercer año, papelón. ¿Sabe? Bien. ¿Hablo para los de primero? Sí, bueno, es el debate. A ustedes obviamente les conviene que abran los laboratorios para los de quinto, pero los de primero, hay muchos que no saben lo que es el aula virtual, ustedes más o menos se manejan, entonces como está ese debate. Igual es un debate nomás. Bien. Son las 6:15. Entonces, si no hay más dudas de la etapa 1, arrancamos con el tema de la evaluación. Yo corregí ayer creo que alrededor de 18, 17 prácticos, fui haciendo las correcciones. Se ven las correcciones perfecto, ¿no? Yo si marco, se ve marcado, si abro un comentario. Sí, profe, en mi PDF sí se ve rojito. Genial, era la duda. Así que a los primeros les pregunté. Después, como algo común en varias correcciones, es el hecho de que el objetivo no se tiene que responder así solo. O sea, el objetivo es solucionar este problema con un sistema electrónico que sensa y a su vez tiene actuadores. O sea, el objetivo simplemente es resolver esto, automatizar esto, ayudar en esto, mejorar esto. Las problemáticas, la verdad, estaban bien. Hubo algunas... la idea, o sea, yo estoy quedando satisfecho por el momento con eso, porque han ido buscando por distintos lugares las problemáticas, así que eso está bueno. Y nada, yo... a los que ya está calificado, a los que ya tienen notas, se les ve la nota, ¿no? Eso iba a preguntar, profe.
La corrección dice muy bien, pero tengo calificación 10 de 100. ¿Es un 1 eso? O... No, mala mía. Mala mía. Pensé que era 10 el máximo. Ah, bien, bien. Debería corregir eso. Entre las notas de las 3 etapas va a salir una nota final que es la que pasa, ¿o cómo? Yo le suelo poner aprobado. Aprobado o no aprobado. Pero... O sea, a todos los que aprobaron esta etapa les puse 10. Esa sería como la realidad también. A los que no, a los que tenían correcciones les puse, no les puse nota. Profe, el mío parece todavía sin calificar. Juan Cruz, no se te escucha muy bien. No se le escucha. ¿Ahí se me escucha? Ahí, perfecto. Listo. El mío aparece todavía sin calificar. ¿De qué Falta curso corregir. sos? Del 5R2. Claro, no, ayer corregí, todos los que corregí los corregí el 5R1. Ah, perfecto. Porque Listo. arranqué ayer, la verdad que no lo toqué antes. Bien, bueno, excelente. Vamos a empezar a grabar. Una consulta. Sí, Raúl. Sí. Ayer usted me corrigió el trabajo y tenía que hacer una pequeña modificación. Yo lo que hice fue borrar el archivo cargado y subí el nuevo, ¿está bien? Sí, me imagino que no se puede hacer de otra forma. ¿Alguien probó de otra forma? Sí, creo que se puede hacer de otra forma, pero lo más fácil es borrar el archivo y volverlo a subir. Ah, bueno, sí. Perfecto, gracias. Dale, Pedro. Bien. ¿Hicieron los ejercicios? ¿Avanzaron? ¿Alguien tiene dudas? Profe, yo tengo una duda. Sí, Fede. Con respecto a la medición del piso de ruido en la simulación, digamos. Ahí en el gráfico ese que muestra, sí sé cuál es, pero no sé cómo identificarlo en la simulación. Bien, en la simulación, ahí sí está, no. Ahí se está viendo el PDF. Sí. Ahí está. Genial. Bueno, acá en la simulación nosotros elegimos cursor, ¿no? El cursor me permite ir viendo la información del piso de ruido, perdón, del nivel de señal, y nosotros vamos a considerar que en este lugar, a la salida, por ejemplo, puede ser en este lugar o en cualquiera que no haya señal, vamos a considerar que ese es el piso de ruido. En este caso es de 429 microvoltios. ¿Se llega a ver ese dato? Sí, sí se ve, profe. Bien, en los ejercicios que va a haber que tengan que ustedes analizar imágenes, yo se los dejo marcado así al piso de ruido. Algo así se va a ver. ¿Me explico? Nos deja un marcador, digamos. Claro, hay muchos ejercicios que van a ser, por ejemplo, esta imagen que se ve es la de una medición SMPT, que era los que nos quedaba ver por esta clase, el tema de intermodulaciones. Este ejercicio, así como está, sería uno de los que les pueda tocar, que les diga, calcule la distorsión en este ejemplo, o qué distorsión, qué medición se está haciendo, qué significa esta medición, etc. Las mediciones que usted nos pide que hagamos, ¿quiere que le pongamos los markers también? ¿Que pongan los qué, perdón? No escuché la palabra, la última. Las mediciones, cuando usted nos pide que realicemos mediciones, ¿quiere que le pongamos los markers también? Sí. Sí, o bueno, no es tan difícil, pero
Eso sería lo mejor. Después ustedes de acá de tener todo se van a copy to Sí, sí, clipboard. no era por lo difícil, era para dejarlo escrito para saber lo que nos va a pedir nada más. Bien. Bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible en la pregunta, pero sí. Bueno, ahora volvemos al PDF, ¿no? Sí. Bien. Ahí está. Vamos con este ejercicio hoy. ¿Alguien lo hizo? ¿Quiere arrancar? Déjame un segundo que lo busco, por favor. Yo solamente contesté, profe, de qué ensayo se trata y si fue realizado según la norma. ¿Qué Después la ensayo se trata? distribución. No sé si está bien, pero yo puse el I2R, CC y F. Bien, a ver las Obviamente, reacciones. ¿Está correcto o no está correcto? Bien, hasta ahora creen que sí. Es el CCIF. ¿Cómo se darían cuenta que no es el CCIF, que es el SMPT? porque las frecuencias no estarían muy cercanas entre sí y porque no están en el límite superior, puede ser. Creo que he leído algo así. ¿Alguien más que Como ayude en esa dijo, explicación? sí, más o menos lo mismo que dijo Pedro, como las dos frecuencias que usted marcó, 19K y 20K, están muy pegadas, muy cerca, nos damos cuenta. Bien. Y si no me equivoco, por las bandas, digamos, que aparecen al costado, o las armónicas, perdón, quiero decir. Bien, en el chat pone que la relación de amplitud, ese es otro detalle. ¿Estas armónicas de CIFD? Sí, esas. En esta no prestarle ninguna atención. En este ensayo de CCIF se ponen dos señales separadas de 1 kHz, así esto va a ser esto va a ser F2 y esto va a ser F1. Bien, entonces, en este lugar nosotros vamos a tener F2 menos F1. ¿Se entiende? Como esa diferencia es de 1 kHz, esto es de 1 kHz. ¿Me siguen, no? Sí, profe, de todas formas ahí había otros valores, bueno, los que borró justamente recién. Yo también indiqué que por esos valores de frecuencia no estaba según la norma. No sé si está correcto o no. Sí, tu respuesta es correcta. Los cambio para que sea la norma. El otro ensayo es de SMPT, en el cual se barre que es este ensayo, se barre un tono de baja frecuencia, de mayor amplitud, le genera distorsiones a un tono de un poco más de alta frecuencia. Bueno, sigamos. ¿Cómo se calcula esto? Gustavo, ¿estabas buscando el cuaderno o no? A ver, vamos a probar nombres. Julián Luque. ¿Lo hizo? Hola, profe. No, disculpe, no lo hice el ejercicio. Bien.
Yo porque ustedes no saltan ninguno, por eso tiro, pero no se sientan ofendidos. Mosía Condorí. Bueno. Nosotros en la guía tenemos por acá. Bien. Según la norma para realizar esta medición, nosotros ponemos... Nosotros ponemos 2 pulsos a la entrada, separados por 1 kHz, entonces me va a aparecer esto. La conexión es idéntica a las otras intermodulaciones y la fórmula es de las más simples de todos estos. Ahí está. Esta es la fórmula. Nosotros calculamos la distorsión, es el porcentaje de estos. Este valor es el de 1 kHz y esta es la suma de los otros, que es lo mismo que poner 2 y 1. ¿No? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, ahí se supone que siempre el K vale 1. Claro, suponiendo, en estos casos, el K no va a valer 1 en los casos prácticos, pero en las preguntas más teóricas ustedes tienen que poner que la ganancia es unitaria. Si ustedes leen la norma, la RANE, a ver. Si ustedes leen la norma RANE, acá les especifica cómo deberían hacer las mediciones. Y tienen la distorsión armónica total, más ruido, qué se mide, cómo se mide, les especifica todo, les aclara de qué tipo de filtro debe ser, el tema de las intermodulaciones, qué frecuencias. Nosotros, por ejemplo, me preguntaba alguien por mail, pero cuando estábamos en el laboratorio no podíamos hacer esta medición. Se está viendo el PDF, ¿no? de inglés, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bien. Genial. Nosotros, la norma especifica que tiene que ser el pulso de baja frecuencia, tiene que ser de 60 Hz, y el de media frecuencia tiene que ser de 7 kHz, con una relación de amplitudes de 4 a 1. El problema es que no distinguía estas diferencias. Entonces, ese pulso de 60 Hz se acomodaba en 600, 500 Hz, para que se pudiese ver. Entonces, ya no cumplíamos con la norma, pero se hacía la medición. Era lo importante en ese momento. Yo les recomendaría, hay muchas respuestas que se van a encontrar acá, así que les recomendaría eso. ¿Qué más? Bueno, hay muchas más mediciones de las que preguntamos, pero acá hay un resumen, que también pensaba hacer varias preguntas con esto. Así que bueno, otro de los estudiantes lo que preguntó fue si ese número que se ponía en la distorsión armónica era de la cantidad de armónicas o si se sumaba la fundamental. Acá especifica de que no, que son solo las armónicas. Bueno, ¿dudas hasta acá? Entonces volvamos a esto. ¿Qué hay que hacer primero para poder ir a la fórmula que vimos recién? Pasar los BBB a tensiones.
Excelente, Nahuel. Y luego, bueno, ¿cómo pasan esos DVD? Los DBB son referidos a un bol, si mal no recuerdo. ¿Todos están de acuerdo? Bien, bueno, entonces, ¿qué valores te quedan? Los 6 DBB son 2 volt aproximadamente. Y los menos 50, 0,00316. Bien, y entonces la distorsión total, ¿cómo te queda? La distorsión, perdón, por intermodulación. 0,079%. Bien. ¿Todos entendieron el procedimiento? ¿Alguien tiene alguna duda? Ese número iría acá. Luego iría la frecuencia. Luego la relación. Esos dos valores, profe, no son de las armónicas, la frecuencia de esas, en vez de ser del E1 y del E2, digamos, porque yo pensé que eran de las armónicas y bueno, me puse a calcular cuánto valía la frecuencia del E1 y la frecuencia del E2. Sí, entiendo lo que hiciste, Santiago. Sí, no sé, esta imagen quedó vieja. No me acuerdo cómo lo había pensado Carlos, si era de esa forma o no. Supongamos que no, que son los valores de las dos señales. Pero sí, 10 y 11,2 también puede ser. Sí, ambas sí, son eso me correctas. dio onda. Ambas son correctas, en la evaluación no va a haber cosas tan jugadas. Bueno. Bien. Entonces, vamos. Vamos al Spice. Una cosa, me quedó por poner el último valor que está en DBU, no sabía que estaba haciendo referencia. Bien. O si en este ejercicio no sé si está aclarado. No, ¿este valor qué es? ¿Qué se expresa según la nota RANE en ese lugar? ¿No es el valor de E1, profe, que es el mismo que E2? Bien, bien, bien. Es la señal de entrada. Claro. Habría que pasarlo a DBU, o sea, claro. pasar de DBB a DBU, nada más. Claro, nada más. En este caso, la norma RANE, bien, Ángelo, la norma RANE especifica en DBU, ustedes tranquilamente podrían decir, la señal de entrada es esto, 6 dBm. A ver si se expresaba. Bien, y siempre y cuando suponiendo o sobreentendiendo que la ganancia es unitaria, porque si la ganancia no fuera unitaria, ahí ustedes no sabrían. O sea, si la ganancia no es unitaria y no está expresada, ustedes ahí no sabrían qué poner. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. O sea, profe, tenemos que pasar a DBU los valores de las tensiones de las senoidales. De los 6 dB, ¿no? Hay que pasar los 6 dB a DBU. Sí, esa es una forma. La otra es expresarlo en dBB. Ah, perfecto. No, pues yo estaba pasando el menos 50 dBB. Claro, no. En este caso, para llegar al porcentaje, a ustedes no les conviene irse a dBU si ya está todo en dBB. En el caso que estuviese algunas cosas en dBB, otras en dBU,
Bueno, también no, les conviene pasar a voltios. Los únicos momentos en los que les conviene pasar a otro tipo de dB es cuando dentro de la misma imagen ustedes tengan dBu y dB. Bien. Bueno, en este caso entonces vamos a simular esa situación que vimos recién. Tenemos que un generador va a estar en 19K. Una amplitud de 0,2. La amplitud va a ser idéntica. Y el otro va a estar en 18K. Le damos play. Esta medición me permite a mí observar, creo que ya lo había dicho en la clase pasada, pero lo repetimos, me permite a mí observar cómo se verá afectado nuestro amplificador con dos tonos no audibles, porque nosotros un tono de 19K, de 18K, casi ninguno acá lo podría escuchar, el que lo escucha tiene un oído pero excelente. Pero, ¿qué pasa? Nuestro amplificador puede no estar discerniendo, no, puede no estar filtrándolos o puede estar amplificándolos, y si amplifica dos tonos de 18 y 19K, se va a ver afectado el sonido que está en un K, y ese sonido sí lo escuchamos. Entonces a veces después se generaría tal vez una otra intermodulación entre ese tono de un K que viene por esta intermodulación y nos afectaría a nosotros un tono de un K que querríamos escuchar. Entonces, se hace esta medición para ver cómo nuestro amplificador amplifica o genera o reproduce estos problemas. Bien, vamos todo para que se vea. Y acá tenemos las dos señales, en 18 y 19K, y la señal en un K. De vuelta, por si no saben, vamos a K cursor, nos vamos a un K, ahí podemos ver la imagen abajo, o podemos poner acá en plot label, ahí me tapa el plot label mark, y ahí nos dice la información, esos 24 milivoltios. Luego venimos acá, a los 18K, recuerden que con las flechitas pueden modificarlos. Bien, y hacemos lo mismo. Bueno, ahora a calcular. ¿Cuál es la distorsión por intermodulación? Método CCIF en este caso.
¿Dónde ves esos valores, Pedro? Ah, yo veo otra cosa. Ah, ta. Sí, sí. Está la frecuencia. Claro, eso sería. Así te daría los datos. Bueno, a varios le da 1,75. A nadie le da nada distinto. Asumimos que ese está bien. Ahora, a partir de eso, ustedes tienen que expresar de esta forma. Bien. Los leo en el chat. ¿Cómo sería expresado correctamente este ejercicio? Porque más allá del cálculo, lo importante acá es expresarlo de la forma en la que nos lo pide la norma. Bien, y eso en DBU, ¿cuánto sería la señal esa de entrada? Bien. Bueno, yo a esto lo que le podría agregar también sería el hecho del valor de la señal de entrada. ¿Sí? Para que hagan esa referencia, en este caso. Bien. Bueno, ¿se entendió este método de intermodulación? Pasamos al siguiente. Sí, Federico. Profe, me quedó una duda. ¿Qué valores poner cuando pone ahí en el texto que tiene ahí en adelante? Que pone X Hertz barra X Hertz. Sí. ¿Qué valores son Esas los que van son en X, digamos? las frecuencias de las señales. En este caso 18K y 19K sería. Exacto. Ah, bien, gracias. Muy bien. Bien. Ahí se ve el PDF, ¿no? Sí, ahí se ve, profe. Sí, profe. Bueno, el otro ensayo bitonal o de intermodulación es el método SMPT. A partir de una señal de baja frecuencia y una señal de frecuencia media, esto, por ejemplo, es más notorio, o se ve, por ejemplo, cuando suena un instrumento muy bajo, un sonido muy bajo,
o grave y satura todo. Si ese sonido es muy fuerte, me satura a mí prácticamente todos los otros sonidos. Entonces, lo que se analiza acá es, se coloca un tono de baja frecuencia y se pone un tono de mediana frecuencia, en este caso es de 7 kHz, y la relación de amplitud se respeta que sea de 4:1. Entonces, eso va a hacer que aparezcan modulaciones, que aparezcan armónicas, perdón, en este rango. Y entonces, con los valores estos, A1, A2, B1, B2, que suelen ser iguales, B1 igual a B2 y A1 es igual a 2, se va a esta fórmula y se calcula la distorsión. E2 es el valor este, y A1, A2, etcétera, son los valores de las armónicas. ¿Se entiende este otro método? Bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a la simulación. Entonces, acá deberíamos cambiar las frecuencias. De vuelta, si lo hago en 60 Hz, no se va a notar la diferencia, entonces yo lo voy a hacer en 600. Y este va a estar en 7K. La relación va a ser 4:1. ¿Puede volver 2 segundos al gráfico, por favor? Al circuito, antes de la simulación. Sí. Déjeme ver una cosa, porque lo tengo medio diferente yo al mío, por eso al que usted mandó por el mail. Ahí lo modifico. Gracias. ¿Por qué? Uno de los detalles que encontré, que creo que no les mandé, es que para poner a masa a las Claro, fuentes, en le las tienen dos que poner una fuentes esas, resistencia. en las dos fuentes esas está la diferencia, digamos, donde está cambiando la frecuencia y la resistencia esa que está a masa de 1K no la tenemos y el otro circuito es al revés, es un circuito de lazo cerrado, el de R15. Ahí lo modifico, gracias. Está bien. Sí, sí, era porque en ese momento usé un generador y no otro, bueno, disculpe. Bien. Entonces, nos interesa muy poco cómo se ve la función. Nos vamos a Fourier. Y en Fourier, acomodamos de vuelta. Vamos a poner 9K. Bien. Obviamente está bastante exagerado las mediciones, ¿no? La idea es que si ustedes tienen un amplificador, que no les salgan estos resultados, pero a los fines prácticos nos conviene que se vea más notoriamente. Entonces, de vuelta, hacemos lo mismo. Vamos con el cursor. Marcamos los valores. Como dijimos que la señal de entrada estaba en 600 Hz, entonces cada uno de estos pulsos está separado en 600 Hz. Botón. Bien. Entonces,
¿Cuál es la distorsión armónica en este caso? Profe, ¿puede ser que el marcador de 7K esté puesto sobre la señal de entrada y no de la señal verde de salida? Sí. Acá veíamos que E2 es E2, no KE2. Ah, bien, bien. Lo había hecho mal entonces. ¿Da 18,3? ¿O alguno de esos dos valores? Profe, yo no estoy entendiendo muy bien. ¿Podríamos escribir el cálculo así me queda claro, por favor? Obvio. Sería la suma de cada una de los dos de las primeras distorsiones al cuadrado, o sea, o dos veces la distorsión, dos veces la raíz cuadrada de todo esto sobre la señal que se estaría intermodulando. Volviendo acá, sería, supongamos que esa es A1, esta es B1, sería la raíz cuadrada de 2, 1.
¿Ahí se ve mejor, Mauro? Sí, profe. No entiendo lo de dividida por 4. Ah, no, la ganancia no la sabemos. No la estaríamos calculando en este momento tampoco. ¿183 les da? Miércoles. Tiene un poco sentido si nos vamos a lo que estamos viendo en el tiempo, ¿no? O sea, la señal verde es la señal de salida. Perdón, E2. Ahí está. Rubén, E2 era la señal de 7 kHz. Ustedes pueden ver que la señal verde es totalmente espantosa. Entonces, capaz que ese 183% de intermodulación tenga sentido. Si se fijan, la señal roja es la de baja frecuencia y la señal azul es la de mediana frecuencia. Y a la salida nosotros estamos viendo eso. Totalmente saturado. Este amplificador saturaba con un poquito más de 0,2 voltios de entrada y yo les estoy metiendo 0,8. Así que es bastante razonable ese resultado espantoso. Bueno, exprésenlo, por más espantoso que sea, expresémoslo en el chat. Se dan cuenta porque da el número ese que da, ¿no? Hola. Sí, se escucha, profe. Sí, se escucha, profe. Ah, ahí está. ¿Qué armónicas deberíamos poner? No entiendo la pregunta, Nazareno. ¿No es ese el formato que hay que expresar la respuesta? De ahí Sí, y pero no entendí. Ah. claro, porque me quedan 2 datos sin completar, no sabría qué poner. Bien. Ah, son las frecuencias que le metimos al sumador antes de las de entrada. Sí. Ah, sí. bien. Pero ahora estoy viendo que a ustedes les faltaría un dato para poder expresar eso. A Pedro le faltó, claro, a Pedro le faltó el 4-1. Y a ustedes les estaría faltando
valor, así. Así con eso ustedes pueden decir que la señal de entrada es esa de 800 milivoltios. Entonces, por ende, alguien que lee esa información dice, si la señal de entrada es de 800 milivoltios, entonces esa relación 4:1 me da que la otra señal es de 200 milivoltios. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué valor iría al final, el de E1 o E2? En E1. DBU. Perfecto. E1 iría en los 600 Hz. Si te fijas, más allá de que no es un error grave, la señal está en 600, no en 500. Bien, ¿todos llegan más o menos a esa conclusión? ¿Alguien tiene dudas? ¿En el teórico de ayer terminaron de ver esta unidad o qué vieron? Gracias, Ángela. Bien. Creo que hemos visto todos los tipos de mediciones, hemos visto distorsión armónica con monotonal, hemos visto la distorsión armónica bitonal, hemos visto cómo calcular el rango dinámico, cómo se observa el rango dinámico, hemos practicado un poco de pasos de dB, de dBu a voltios RMS. Creo que no me faltó ningún tema, así que creo que ya estaríamos, al menos que ustedes tengan dudas, y bueno, nos quedamos con esas dudas. Entonces la clase que viene directamente del aula virtual. Claro. La clase que viene se abre el aula virtual tipo 18, como la otra vez. Así que eso. Obviamente voy a estar conectado, como la otra vez que estoy respondiendo los mails y las dudas. No se olviden de practicar un poco. Sí, perdón, Ignacio. No, era para agradecerle porque me voy. Denis, ¿podés repasar el tema del RMS? Que no lo vi todavía de la clase pasada. Pero, ¿cómo? El cálculo de RMS. La clase pasada no la vi y todavía no terminé el video, pero bueno, si lo vemos ahora ya me ahorro. Como quieras. No llego a entender bien a qué le decís el cálculo de RMS, porque RMS es una medición, o sea, que te lo da el... Claro, pero de cómo lo obteníamos.
O sea, ¿cómo lo obteníamos a partir de acá? Porque, por ejemplo, en PSpice, a mí me da el resultado en voltios RMS, entonces lo obtengo midiendo. ¿Vos decís cómo pasábamos de 4 dBU a voltios RMS? Sí. ¿Alguien tiene la fórmula a mano en el chat? Para poner en el chat. Claro, de dBU a voltios. Vos te podés acordar, Nazareno, para chequearlo, de que 4 dBU tiene que ser 1,23 voltios. Eso te puede servir. Y ahí Nahuel la compartió al chat. ¿Se entiende dónde salen esos valores? Sí, sí, ahora sí. Genial, porque ustedes tenían que los dBU eran igual a 20 logaritmo de RMS sobre 0,775. Ese era el paso al revés. Así que bueno. Bien, bueno. Fundamental el tema de que envíen la etapa 1. Y fundamental de que les vaya bien el martes. Profe, ¿le El puedo hacer una color, consulta sí. sobre un ejercicio de la guía? Sí. Es el ejercicio 4, el de ruido. Bien. Ahí respondo al chat. Facundo, el tiempo para resolverlo es de 2 horas y va a estar abierto 18-21. El circuito es el único circuito que hay. Gustavo, sí, si me manda mail yo voy a estar atento ahí para responderlo, y la otra vez también estuve conectado en el chat del aula virtual porque me habían dicho que también por ahí les convenía. Agustín, contame. Capaz que sea, porque yo tengo la guía vieja, capaz que sea otro, no es ese. Puede ser que es el 3, capaz. ¿Este? Ese, sí. Bien. Cuando pide la relación señal-ruido, directamente la sacamos aplicando el logaritmo de la señal de entrada sobre el voltaje de ruido. Pero después cuando nos pide el rango dinámico, que ahí te lo especifica, que te dice que se eleva la señal de salida a 20 volt de RMS y un 2% de distorsión. ¿Se tiene en cuenta la distorsión para el rango dinámico? ¿O ese parámetro es solamente para la máxima potencia disponible? Claro, no, ese parámetro es solo para la máxima potencia disponible. Vos, cuando expresás un valor de potencia, expresás la carga y el nivel de distorsión, porque yo tranquilamente capaz que llego, no sé, a 60 vatios de potencia, pero si no te estoy especificando la distorsión, capaz que una distorsión como la que vimos recién, de 183%. Así que más que nada por eso. Entonces, ese valor, ustedes lo pasan a dBU y ya lo comparan con este. Perdón, madre mía. Con este. Y después el tema de la distorsión de ese 2% es solamente para especificarlo ahí. O sea, en el cálculo de la potencia no
No se usa, ¿verdad? En el cálculo del rango dinámico. O sea, sí, no se usa en el cálculo, se usa para expresarlo nomás. Eso sí. Claro. Listo, gracias. Profe, hola. ¿Podría hacer un resumen de los temas, o sea, de esta guía, digamos, de la forma de tomar? Dijo algo en la clase pasada, como ejercicios que iba a tomar. Bien. Ejercicios sobre el circuito, ejercicios sobre PSPICE van a ser como los que vimos. O sea, yo les voy a dar opción A. Les voy a dar esta imagen. ¿Se está compartiendo ahí o solo está el PDF? El PDF. Bien, gracias. Bien. Yo les voy a dar esta imagen, es más, por ejemplo, esta es una imagen de las que va a ir, y ustedes van a tener que calcular. Obviamente el texto va a decir qué es lo que hay que calcular, no va a haber como muchas sorpresas en eso. Esa es una opción de ejercicio con PSPICE. Después, otra opción es que yo les diga, háganlo ustedes. Suba la imagen del cálculo de SMPT, por ejemplo, o de distorsión armónica. Especifique qué valores utilizó o algo así. Entonces ustedes deberían hacer el paso inverso, modificar los valores que yo les pido acá en este circuito, correr la simulación y subir esta imagen. De vuelta, acuérdense que es acá en Windows, copy to clipboard, y esa imagen la suben. Con PSPICE, bueno, cualquiera de todas las mediciones, ¿no? Que hagan el barrido de frecuencia, que hagan la distorsión monotonal, que hagan cálculos de ganancia, de máxima potencia. Esas serían como las opciones de ejercicios con PSPICE. Del otro tipo de ejercicios, más de la guía, va a haber capaz que alguna tabla como esta, no tan larga, ejercicios como estos, en los cuales están los datos. Seguimos viendo el profe. PSPICE. Perfecto. Bien, gracias. Qué bueno que siempre hay gente atenta para eso. A veces me olvido. Bien. Ejercicios va a haber como estos, en los cuales va a haber una figura y va a haber datos que tengan que ustedes, que los maree a ustedes de pasar de DBU, de DBC, de DBB, de un lado para el otro, expresar. Va a haber algunas preguntas sobre esta tabla, por ejemplo, que yo les diga, bueno, ¿qué cosas sí o sí tienen, o cuáles son los valores que recomienda la nota RANE para una medición de relación señal-ruido, por ejemplo? ¿Qué más? Acá vi que hay algunas preguntas más teóricas. Las preguntas más teóricas van a ser con respecto, por ejemplo, porque usamos un filtro para algunas mediciones, sobre los montajes de ensayo, preguntas que se pueden leer acá en la guía. ¿Qué es la gananciación? ¿Qué es la máxima potencia disponible? ¿Por qué se hace un ensayo de intermodulación? ¿Por qué se hace un ensayo de distorsión armónica con un solo tono? El ruido, ¿por qué es? O sea, todas preguntas de acá de esta guía. ¿Qué me estoy olvidando? Nada, bueno, esos serían como los temas. Y bueno, con algunos serán, una opción será multiple choice, otra será un verdadero o falso, otra tendrán que hacer un cálculo, a alguno le tocará, bueno, subir alguna imagen de PSPICE, etc. Eso es lo que se me ocurre así en el aire. Después no hay mucho más. No hemos visto más nada, creo. Capaz tengan a mano las filminas de Carlos, por las dudas. Pero
pero eso. Gracias, profe. No, no hay por qué. Gracias a vos por la pregunta. Está buena para dar como resumen. Bueno, en cuanto a la etapa 1, al final me pareció la mejor manera ir enviándole, te hice correcciones sobre el archivo, así que esa va a ser la forma. Si ustedes ven que no les llega ningún mail, pueden revisar y capaz que tienen aprobado, o todavía no los corrijo. Pero voy a tratar de terminar de corregirlos antes de la clase que viene, o sea, el martes capaz, así que eso. Traten de subirlos antes del 30. Y bueno, cualquier duda la seguimos por mail, o bueno, si necesitan clase de consulta, obviamente podemos coordinar y eso. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien, bueno. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Buenas tardes. Chao, Chao, profe, profe. buena semana.